Una historia que despierta tu fe. Shalom, bendiciones y bienvenidos, familia del reino. Estás en el lugar correcto, en el momento perfecto. Este es tu canal donde la palabra de Dios se vive con poder, revelación y verdad. Hoy nos adentramos en dos momentos decisivos de la historia bíblica. En el libro de Éxodo, capítulos 1, 2 y 3, veremos el inicio de la esclavitud de Israel, el nacimiento del libertador Moisés y un encuentro ardiente con Dios que cambiará la historia de una nación. En Mateo 13, del 31 al 58, Jesús sigue enseñando sobre el reino, con parábolas que abren los cielos, y termina con un poderoso contraste entre fe y rechazo en su propia tierra. Quédate hasta el final, porque revelaremos palabras en hebreo, raíces arameas, significados numénicos y una enseñanza que puede transformar la forma de ver el llamado de Dios en tu vida. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos ahora mismo con esta historia llena de gloria y propósito. ¡Vamos! Éxodo capítulo 1, Reina Valera 1960. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Resumen y enseñanza. Éxodo capítulo 1. El poder del enemigo contra la promesa. Israel ha crecido en Egipto. Ahora ya no son una familia, son una nación. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este nuevo faraón teme el crecimiento de Israel, y por eso los esclaviza brutalmente. Aún así, mientras más los oprimen, más se multiplican. Significado hebreo: Mizraim, Nizraim, Egipto. Significa estrechez, confinamiento, presión. Pero Dios permite este lugar de opresión para hacer nacer una generación fuerte. Teología profunda.
Egipto representa el mundo sin Dios, el sistema del pecado, pero también el escenario donde Dios forma a sus escogidos. Numerología. El capítulo 1 marca el inicio de un proceso de redención. El número 1 en la Biblia representa inicio, unidad, primacía. Éxodo, capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: «De los niños de los hebreos es este». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño». Y la hija de Faraón respondió: «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: «¿Por qué golpeas a tu prójimo?». Y él respondió: «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto ha sido descubierto». Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: «¿Por qué habéis venido hoy tan pronto?». Ellas respondieron: «Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas». Y dijo a sus hijas: «¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma». Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: «Forastero soy en tierra ajena». Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Resumen y enseñanza. Éxodo capítulo 2. El nacimiento del libertador. Una mujer levita da a luz a un niño hermoso y lo esconde 3 meses. Luego lo coloca en una arquilla de juncos sobre el Nilo. La hija de Faraón lo encuentra y lo adopta.
Este niño se llamará Moisés, Moshe, que significa sacado de las aguas. Hermenéutica e historia. Moisés es criatura del pacto, hebreo de nacimiento, egipcio por crianza. Dios lo está preparando para unir dos mundos y liberar un pueblo entero. Luego Moisés huye a Madián por matar a un egipcio. Allí, en el exilio, empieza su proceso personal con Dios. Mensaje pastoral. A veces Dios nos aparta del escenario para formarnos en lo secreto. El desierto no es castigo, es preparación. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?» Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Y él respondió, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Además dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Resumen y enseñanza. Éxodo,
Capítulo 3. El encuentro con la llama que no se consume. En Horeb, Moisés ve una zarza que arde, pero no se consume. Dios le habla desde la llama. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí, Dios revela su nombre sagrado. Yo soy el que soy. Eye, Asher Eye, en hebreo. Este nombre en hebreo significa: yo seré el que seré, Dios eterno, autoexistente, presente, inmutable. Teología. Aquí no solo nace un llamado, nace la revelación del nombre más poderoso de toda la Biblia, el yo soy, que luego Jesús usará para declarar su divinidad en Juan 8:58. Numerología. Capítulo 3. El número 3 representa revelación divina, plenitud y manifestación. La zarza ardiente es una teofanía, una manifestación visible de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 31 a 58. Reina Valera, 1960. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña del campo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Resumen y enseñanza. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 58. El reino enseñado en parábolas. Jesús continuó hablando en parábolas sobre el reino de los cielos. Cada parábola es una llave espiritual que abre realidades eternas. La parábola de la semilla de mostaza. Una semilla pequeñísima crece hasta convertirse en árbol. Así es el reino. Comienza pequeño, pero transforma el mundo. Mostaza en griego, sinapi, una de las semillas más pequeñas conocidas en esa región. Dios no necesita grandeza humana para hacer grandes cosas, solo una semilla de fe. La parábola de la levadura. Una mujer mezcla levadura con harina hasta que todo queda fermentado. Teología del reino. El reino trabaja de forma silenciosa pero imparable. Dios está obrando aunque no lo veas. Diamantes y perlas de gran precio. Jesús describe el reino como algo tan valioso que vale la pena dejarlo todo para poseerlo. Aplicación pastoral. ¿Valoras al reino por encima de todo? Dios no busca religión, busca corazones que le entreguen todo. La red. Una red recoge peces buenos y malos. Al final, los ángeles separarán. Aquí Jesús revela que el juicio es real y hay una separación final entre los que pertenecen al reino y los que no. Jesús en Nazaret. Jesús va a su tierra, pero ahí no creen en él. La fe de su propia gente está limitada por su familiaridad. ¿No es este el hijo del carpintero? Mensaje final. Jesús no hizo muchos milagros ahí por causa de la incredulidad. A veces lo que más bloquea la obra de Dios es la falta de fe en lo que ya conocemos. Enseñanza central. Moisés fue llamado desde el desierto por el Dios del pacto. Jesús revela que el reino de Dios comienza en lo pequeño, se esconde como un tesoro y transforma todo como la levadura. Dios sigue llamando, sigue hablando desde zarzas ardientes y sigue sembrando su reino en los corazones disponibles. No te vayas sin sembrar fe. ¡Qué historia poderosa hemos vivido hoy! Desde la esclavitud en Egipto hasta las parábolas del reino, hemos visto que Dios llama, forma y envía. El reino comienza pequeño, pero lo transforma todo. Y tú, sí, tú que estás viendo este video, eres parte de ese reino. Si esta enseñanza te habló, dale me gusta ahora mismo. Escribe en los comentarios qué fue lo que más impactó tu corazón. Suscríbete si aún no lo hiciste. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna nueva historia bíblica. Porque aquí, la Biblia no solo se lee, se vive con pasión y verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Que el Yo Soy te bendiga y te acompañe en tu propósito. Shalom, familia del reino.